la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y el Ministerio de Salud Pública en el área de docencia e investigaciones, presentan la atención de urgencias, la unidad de terapia intensiva, tétanos, infecciones por clostridios, del programa Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna. Tercer año de la Residencia en Medicina Interna. Realizado por el Dr. Orlando Martínez Oliva, especialista en Medicina Interna, profesor asistente en Medicina y Urgencias Médicas. Enero, 2025. Infecciones por clostridios, tétanos. Principios para el diagnóstico y tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Las afecciones que requieren ingreso en estos servicios, así como las técnicas invasivas y no invasivas y la monitorización hemodinámica de los distintos órganos y sistemas. Criterios de ingreso en estas unidades de pacientes críticos potencialmente recuperables. Criterios de traslado a otros niveles de atención de acuerdo al estado del paciente. Diagnosticar y tratar las entidades que ingresan en estos servicios. Sumario. Introducción. Definición, epidemiología, biopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, prevención, tratamiento y pronóstico. Infecciones por clostridios. Por Dale Gordon y Stuart Johnson. Introducción. Las infecciones por clostridios son enfermedades producidas por toxinas clostridianas. Entre ellas están el tétanos y el botulismo, ambas causadas por neurotoxinas, y la mionecrosis clostridiana o gangrena gaseosa, causada principalmente por la especie Clostridium perfringens. Aunque las infecciones por clostridios siguen teniendo una repercusión clínica importante, su frecuencia ha disminuido de modo notable con la llegada de las vacunas y las mejoras en la salud pública. Varias especies de clostridios hasta ahora poco conocidas que producen citotoxinas de gran tamaño que varían de 250 a 308 kilodalton son cada vez más frecuentes. Incluyen, en particular, Clostridium difficile, que es responsable de las infecciones asociadas a la atención sanitaria más frecuentes en los Estados Unidos. Y de un aumento en la mortalidad en los pacientes de edad avanzada. Otro organismo productor de citotoxinas de gran tamaño, Clostridium sordelii, ha causado infecciones devastadoras en mujeres jóvenes en asociación con el embarazo y el aborto médico, en consumidores de drogas por vía parenteral y en pacientes con heridas traumáticas. Clostridium novii de tipo A es un tercer organismo productor de citotoxinas de gran tamaño que ha causado también infecciones graves en consumidores de drogas por vía parenteral. Tétanos. Infección por clostridios. Que ocasiona un síndrome neurológico por tetanoespasmina, una neurotoxina proteica que bloquea la liberación de neurotransmisores. Definición. El tétanos es un síndrome neurológico caracterizado por rigidez generalizada y espasmos convulsivos de los músculos esqueléticos causado por una neurotoxina elaborada en el sitio de la lesión por Clostridium tetani. Organismo patógeno Clostridium tetani es un bacilo anaerobio gram positivo, delgado y móvil. Cuando esporula, la espora terminal da al organismo una forma característica en palillo de tambor o de raqueta de tenis. La forma vegetativa produce la tetanoespasmina, una neurotoxina proteica con una masa molecular de aproximadamente 151 kilodalton, incluida una cadena pesada de 100 kilodalton que se une a las células neuronales y una cadena ligera que bloquea la liberación de neurotransmisores. Epidemiología. Puede encontrarse Clostridium tetani en el 2 al 23% de las muestras del suelo, con un máximo rendimiento en la tierra tratada con abonos. También puede encontrarse el organismo en las heces de una variedad de animales domésticos y de granja, y en aves. El tétanos es más común en los climas cálidos y en las áreas rurales muy cultivadas. El principal problema se produce en los países con recursos limitados por las altas cifras de madres no inmunizadas y de prácticas no higiénicas. Se estima que la cifra de muertes anual por el tétanos neonatal en los países en desarrollo es cerca de 60.000, sobre todo secundariamente a una inmunidad pasiva inadecuada, causada por ausencia de inmunidad en la madre. En los Estados Unidos. Anualmente se declararon un promedio de 29 casos de tétanos de 2001 a 2008, con mortalidad del 13,2%, y casi todos ellos se produjeron en personas no inmunizadas, o inmunizadas de modo inadecuado.
En el país, los pacientes de 65 años o más suponen el 31% de los casos y registran la mayor mortalidad, también del 31%. Biopatología. La tetanoespasmina, también llamada neurotoxina tetánica, es junto con la toxina botulínica una de las toxinas microbianas más potentes conocidas. 2,5 nanogramos por kilogramos es una dosis letal en el hombre. El tétanos clínico suele originarse a partir de la entrada del organismo en una herida y bajas condiciones de oxígeno que permiten la germinación de esporas y la supervivencia del organismo vegetativo para producir la toxina. La entrada suele ser a través de una herida traumática o quirúrgica, sitio de inyección, quemadura, úlcera cutánea o cordón umbilical infectado. La tetanoespasmina se une a las terminaciones de los nervios periféricos y es transportada entonces intraaxónicamente en el interior de las vesículas unidas a la membrana hasta las neuronas de la médula espinal a una velocidad de transporte de aproximadamente 75 a 250 milímetros por día. La cadena ligera pasa a las terminales presinápticas, en donde bloquea la liberación de neurotransmisores en las motoneuronas aferentes inhibidoras. La pérdida de influencia inhibidora da lugar a unas descargas incontrolables con contracción muscular sostenida. En los casos graves, la afectación de la cadena simpática causa disfunción neurovegetativa. La unión de la toxina es irreversible, de modo que la recuperación precisa la generación de nuevas terminales axónicas. Manifestaciones clínicas. Las formas del tétanos incluyen la generalizada, la local, la cefálica y la neonatal. El tétanos generalizado, que es la forma más común, da cuenta del 80 al 90% de los casos declarados en los Estados Unidos. El período de incubación usual es de 3 a 21 días, media, 8 días, dependiendo en gran medida de la distancia entre el sitio de la lesión y el sistema nervioso central. Un período de incubación corto se asocia con síntomas más intensos. El tétanos generalizado se caracteriza por un espasmo tónico persistente con breves exacerbaciones. El cuello y la mandíbula casi siempre se afectan. El trismo, bloqueo mandibular, es el síntoma inicial en el 75% de los casos, de modo que el paciente es visto con frecuencia por un dentista o cirujano oral. Otras características tempranas incluyen irritabilidad, inquietud, diaforesis y disfagia con hidrofobia y babeo. El espasmo persistente de la musculatura de la espalda puede causar opistótonos. Estas manifestaciones tempranas reflejan la afectación de los músculos vulvares y paraespinosos. Al progresar la enfermedad se contraen todos los músculos, y los músculos más fuertes superan a los músculos más débiles. El ruido o los estímulos táctiles pueden precipitar espasmos y convulsiones generalizadas. La afectación del sistema nervioso neurovegetativo puede dar lugar a arritmias graves, oscilación de la presión arterial, diaforesis profunda, hipertermia, rabdomiólisis, espasmo laríngeo y retención urinaria. En la mayoría de los casos el paciente permanece lúcido y afebril. La afección puede progresar durante 3 a 4 semanas a pesar del tratamiento antitoxínico por el tiempo requerido para el transporte de la toxina intraaxónicamente. Las complicaciones incluyen convulsiones, fracturas por contracciones sostenidas, embolia pulmonar, infecciones bacterianas y deshidratación. El tétanos local, en el que el paciente tiene contracciones musculares persistentes en la extremidad en la que hay una herida contaminada, es raro y muestra una considerable variación en la gravedad. En los casos leves, el paciente puede sencillamente tener espasmos de la extremidad afectada. En los casos más graves, los espasmos locales dolorosos progresan a tétanos generalizado. Esta forma relativamente infrecuente de tétanos tiene un pronóstico con solo un 1% de mortalidad. El tétanos cefálico es también infrecuente y sigue generalmente a una lesión en la cabeza o se produce por infección por Clostridium tetani del oído medio. Los síntomas clínicos constan de disfunción aislada o combinada de los pares motores craneales, muy frecuentemente el par craneal 7. Esta disfunción puede permanecer localizada o progresar a tétanos generalizado. El período de incubación es de solo 1 a 2 días, y el pronóstico en cuanto a supervivencia es generalmente malo. El tétanos neonatal es un tétanos generalizado resultante de la infección por Clostridium tetani en neonatos. Se produce principalmente en países subdesarrollados, en donde da cuenta de hasta la mitad de todas las muertes neonatales. Diagnóstico. El diagnóstico del tétanos suele basarse en las observaciones clínicas.
El agente causal Clostridium tetani se aísla a partir del cultivo de la herida en solo el 30% de los casos. Los resultados del análisis del líquido cefalorraquídeo son completamente normales. Por lo general no se requieren pruebas diagnósticas excepto en los casos en los que no se haya identificado una puerta de entrada. El diagnóstico diferencial depende de las características clínicas dominantes e incluye las reacciones distónicas como consecuencia de toxicidad neuroléptica, trastornos convulsivos, tetanía hipocalcémica o alcalótica, abstinencia de alcohol e intoxicación por estricnina. Las concentraciones de estricnina en sangre y orina establecen el diagnóstico. Las reacciones distónicas pueden parecerse a las del tétanos y se distinguen por una rápida respuesta a los agentes anticolinérgicos. Prevención. La inmunización con toxoide tetánico es virtualmente eficaz al 100%, de modo que la casi totalidad de los casos de tétanos se producen en individuos no inmunizados o inmunizados de modo inadecuado. El Advisory Committee on Immunization Practice recomienda la inmunización activa de lactantes y niños con vacuna contra difteria tétanos tosferina, a los 2, 4, 6 y 15 a 18 meses, y a los 4 a 6 años. Las concentraciones protectoras de antitoxina sérica en personas que completan la serie primaria persisten durante al menos 10 años. Se recomienda una dosis de toxoides absorbidos de tétanos y difteria para adultos cada 10 años, aunque esta recomendación tiende a modificarse ante la posible atenuación de la protección frente a tosferina. Por ello, el Advisory Committee on Immunization Practice recomienda que todos los adultos de 19 años o más que no hayan recibido una dosis de toxoide del tétanos, toxoide de difteria reducido y tosferina acelular reciban una, independientemente del tiempo transcurrido desde la última difteria para adultos. La serie de inmunización primaria recomendada en personas no inmunizadas mayores de 7 años es difteria para adultos a las 0, 4, a 8 semanas y 6 a 12 meses después de la segunda dosis y, luego, cada 10 años. Casi todos los estados requieren en la actualidad inmunización con la DTT, previa al ingreso escolar. La inmunización de las mujeres en edad fértil confiere protección a sus hijos por el paso transplacentario de los anticuerpos maternos y se recomienda durante el tercer trimestre de embarazo, para lograr una protección pasiva con anticuerpos óptima del feto. Tabla 280, 1. Directrices para la profilaxis frente al tétanos en el tratamiento habitual de las heridas. Antecedentes de toxoide tetánico absorbido, por el número dosis. Heridas limpias y menores. Otras heridas como heridas contaminadas con suciedad, heces, suelo y saliva. Heridas punzantes. Avulsiones. Heridas por proyectiles, lesiones por aplastamiento y congelación. La tosferina acelular, o difteria para adultos. Se recomienda en niños menores de 7 años, toxoide difteria tétanos pediátrico más vacuna acelular de la tosferina. Si está contraindicada la vacuna de la tosferina, se administra toxoide difteria tétanos pediátrico. En las personas de edades comprendidas entre 7 y 9 años, o de más de 65 se recomienda toxoide difteria tétanos adulto. En las personas de 10 a 64 años se prefiere toxoide de difteria tétanos del adulto más vacuna acelular de la tosferina, a difteria para adultos si el paciente no ha recibido nunca tosferina acelular y no tiene contraindicaciones a la vacuna de la tosferina. En las personas de 7 años y mayores, si no se dispone de o no está indicado por la edad, se prefiere el difteria para adultos al toxoide tetánico solo. Obsérvese que las formulaciones pediátricas contienen una cantidad similar de toxoide tetánico a la del difteria para adultos del adulto, pero contienen 3 a 4 veces más de toxoide diftérico. Las vacunas acelular de la tosferina y tosferina acelular no contienen tiomersal como conservante. La inmunoglobulina humana frente al tétanos. Debe utilizarse la antitoxina tetánica equina cuando no se disponga de inmunoglobulina humana frente al tétanos. Las vacunas tosferina acelular, o difteria para adultos, y la inmunoglobulina humana frente al tétanos. Menor que 3 dosis o desconocida. Sí aplicar. Tosferina acelular o difteria para adultos, no aplicar la inmunoglobulina humana frente al tétanos, en las heridas limpias y menores, sí utilizar, tosferina acelular o difteria para adultos, y la inmunoglobulina humana frente al tétanos, en otras heridas. Mayor igual a, 3. No vacunar con tosferina acelular, o difteria para adultos. Sí vacunar, si han pasado más de 10 años desde la última dosis. No vacunar con tosferina acelular, o difteria para adultos. En heridas limpias y menores. Sí vacunar, si han pasado más de 5 años desde la última dosis.
No vacunar con tosferina acelular, o difteria para adultos, y la inmunoglobulina humana frente al tétanos, en otras heridas. La prevención del tétanos después de la lesión requiere un tratamiento apropiado de la herida, asegurarse de una inmunidad adecuada y consideración de profilaxis antibiótica. La finalidad de la cirugía es eliminar el tejido necrosado, las colecciones purulentas y los cuerpos extraños que favorecen las condiciones medioambientales necesarias para la germinación de las esporas. Se recomienda la inmunización pasiva con la inmunoglobulina del tétanos solo en las heridas proclives al tétanos en pacientes con un estado de inmunización inadecuado o desconocido. La determinación de si una herida es proclive al tétanos depende del intervalo entre la lesión y el tratamiento, grado de contaminación, extensión del tejido desvitalizado o cuerpos extraños en el sitio de la lesión y la profundidad de la lesión. Se pueden administrar agentes antimicrobianos tales como penicilina y metronidazol para inhibir la replicación de las formas vegetativas de Clostridium tetani, pero se consideran más importantes la inmunización y la limpieza de la herida. Tratamiento. Los pacientes con tétanos requieren cuidados intensivos con una particular atención al apoyo respiratorio, tratamiento con benzodiazepinas, apoyo del sistema nervioso neurovegetativo, inmunización pasiva y activa, desbridamiento quirúrgico y antibióticos dirigidos frente a Clostridium tetani. Puede haber progresión clínica durante 2 a 4 semanas a pesar del tratamiento con antitoxina por el tiempo requerido para el transporte de la toxina. Puede reducirse la gravedad de la enfermedad por inmunización parcial, por ello algunos pacientes tienen una enfermedad leve con una mínima mortalidad, mientras que otros tienen unas tasas de mortalidad de hasta el 60% a pesar de una atención médica experta. Cuidados de apoyo. Es muy importante valorar la función de la vía respiratoria. Muchos pacientes requieren intubación endotraqueal con sedación con benzodiazepinas y bloqueo neuromuscular. Se debe efectuar una traqueostomía si la sonda endotraqueal causa espasmos. Suele requerirse una sonda de alimentación para apoyo nutricional. Control de los espasmos musculares. Las benzodiazepinas se han convertido en el pilar principal del tratamiento para controlar los espasmos y aportar sedación. La estudiada con mayor profundidad es el diazepam administrado en incrementos de 5 miligramos. Son igualmente eficaces el lorazepam y el midazolam. Los pacientes con tétanos pueden tener una gran tolerancia en cuanto a los efectos sedativos de estos fármacos y pueden requerir excepcionalmente dosis elevadas. Cuando se resuelven los síntomas del tétanos, se debe disminuir gradualmente la dosis de estos fármacos durante al menos un período de 2 semanas para evitar reacciones de retirada. Si no se puede lograr el control de los espasmos con las benzodiazepinas, se efectúa un bloqueo neuromuscular a largo plazo con becuronio 6 a 8 miligramos por hora. Inmunización pasiva. Se debe administrar inmunoglobulina del tétanos humana tan pronto como sea posible para neutralizar la toxina que no ha penetrado en el interior de las neuronas. Las dosis habituales de 500 unidades por vía intramuscular. No parece que sean más eficaces las dosis superiores o la administración intratecal. Una alternativa a la inmunoglobulina del tétanos es la inmunoglobulina intravenosa de depósito. La inmunoglobulina del tétanos equina es igualmente eficaz, pero la tasa de reacciones alérgicas es elevada por el origen equino. No debe utilizarse esta preparación si se dispone de inmunoglobulina del tétanos humana. Inmunización activa. Se debe administrar el programa de inmunización estándar de 3 dosis con el toxoide del tétanos en un sitio de inyección separado del utilizado para la inmunoglobulina. Tratamiento antibiótico. Clostridium tetani es susceptible in vitro a las penicilinas, cefalosporinas, imipenem, macrólidos, metronidazol y tetraciclinas. Los estudios clínicos defienden el empleo de metronidazol, que debe administrarse en una dosis intravenosa de 2 gramos por día durante 7 a 10 días. Disfunción del sistema nervioso neurovegetativo. Esta complicación refleja generalmente una excesiva liberación de catecolaminas y suele tratarse con la betalol de 0,25 a 1 miligramos por minuto, para controlar la presión arterial. La hipotensión puede requerir una infusión de noradrenalina. La bradicardia puede requerir un marcapasos. Cirugía. Cualquier herida debe ser desbridada de modo apropiado. Pronóstico.
La tasa de mortalidad global en el tétanos generalizado es del 20 al 25%, incluso en los centros médicos modernos con amplios recursos. Los pacientes con tétanos generalizado de moderado a grave requieren generalmente tratamiento durante 3 a 6 semanas. Las mayores tasas de mortalidad se dan en los extremos de edad. La causa de muerte más frecuente es la neumonía, pero muchos pacientes no tienen hallazgos claros en la autopsia, lo que sugiere que la muerte se debió de modo directo a la neurotoxina. Los pacientes que se recuperan suelen hacerlo completamente. Bibliografía de grado A. Bibliografía general. Y con esto concluimos nuestro vídeo sobre el tétanos. En la atención de urgencias. Espero que esta información les haya sido útil y que ahora tengan una mejor comprensión de cómo prevenir y manejar estas situaciones. Recuerden siempre consultar a un profesional de la salud ante cualquier duda o emergencia. Antes de despedirme, quiero aprovechar para desearles un muy feliz año nuevo 2025. Que este nuevo año esté lleno de salud, felicidad y éxitos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.